Hemos llegado al dominio de desempeño de la medición. Aquí parte importante será entender lo que son las métricas, ¿sí? Entender por qué se mide y para qué se mide. Entender que las líneas base toman aquí un papel fundamental porque a partir de ellas vamos a medir el desempeño en términos de alcance, cronograma y costo. Y entonces entrará también una técnica denominada valor ganado. Aquí haremos nuestra primera aproximación al valor ganado y luego cerraremos con algunos conceptos asociados a tableros de medición, Kanban y cosas como esas. Veamos. El dominio de desempeño de la medición, entonces, como todo, siempre que hablemos de dominios de desempeño, ustedes saben que son conjuntos de actividades y de funciones, ¿sí? Que en este caso, pues, están referidos a la adopción de medidas apropiadas para mantener un buen desempeño en el proyecto, o como lo llama, un desempeño aceptable. ¿M? Es decir, piensen un poco en que ya hemos ejecutado, ya hemos hablado del dominio de desempeño de la planificación y en el dominio del desempeño de la planificación, recuerden que hablamos de las métricas, planeamos hasta las métricas, ¿sí? No solo las métricas, planeamos, por ejemplo, las líneas base, el plan para la dirección del proyecto, pero planeamos las métricas. Pero bueno, ahora hay que asegurarnos de que todo eso que planificamos se ejecute conforme se planificó. Entonces, lo que se espera es tener una comprensión confiable del estado del proyecto, es decir, aquí se espera que sepamos con cierto nivel de confianza cómo va el proyecto. Principal objetivo o primer objetivo, que sepamos cómo va el proyecto. Nada peor que un proyecto que uno no sabe cómo va, ¿no? Algo así como ir en un automóvil que no tiene tablero de control. ¿Sí? Cuando no va en un automóvil, entonces uno lleva el tablero del control y en el tablero de control mira la velocidad, la temperatura del carro, ¿cierto? Si tiene algún tema, algún problema con alguna llanta. Y bueno, cada vez que los carros tienen más tecnología, uno puede controlar más en el tablero de control. Un proyecto que no se controla es como ir en un carro que no tiene tablero de control, que no nos dice nada, ¿cierto? Pero además lloviendo y de noche y sin luces, ¿sí? O sea, no sabe uno qué puede pasar. Segundo, resultado importante deseado, datos procesables para facilitar la toma de decisiones. Es decir, que tengamos data, ¿cierto? Que nos permita tomar decisiones. Porque fíjense esto y ahorita van a ver una gráfica donde les digo que cuando uno habla de medición ante el PMI, tiene que imaginarse dos curvas. Esto fue algo que me recomendaron cuando yo me iba a certificar PMP. Imagínese dos curvas, siempre que hable de medición. La curva del planeado y la curva del ejecutado. Eso es la medición. O sea, tener un marco de referencia como un plan, tengo un plan y empiezo a ejecutar y siempre voy mirando si voy dentro del plan. Esa es la filosofía más básica, la forma más básica de explicar el dominio de desempeño de la medición. Entonces, ese medir implica que uno tiene data que le permite tomar decisiones. Es decir, mido en términos de cronograma o mido en términos de costo y entonces ahí tengo que tomar decisiones. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Un plan de acción o estamos adelantados, estamos atrasados? ¿Cómo podemos corregir esto? Siempre va a ser para tomar decisiones. Obviamente debe propender por las acciones oportunas y apropiadas para mantener el desempeño del proyecto de acuerdo a lo planeado, ¿sí? Y parte de esto, ¿sí? Es lograr los objetivos y generar valor para el negocio, porque fíjense una cosa muy importante. Uno ejecuta un proyecto, o más bien uno planea un proyecto, y ya hemos visto que cuando uno planea un proyecto, pues lo planifica, llamemos, utilicemos el mismo término del PMI, no planifica un proyecto, entonces planifica el alcance, el cronograma, los costos, todo, pero además
Para uno decidir si un proyecto es ejecutado, uno mira los beneficios, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que en este dominio de desempeño. Eso significa que cuando uno toma la decisión de ejecutar un proyecto, muchas veces uno ha mirado no solo el dinero que tengo que invertir, no solo el esfuerzo que tiene que hacer la organización, sino qué beneficios me va a producir en el futuro. Y uno analiza esas dos variables en conjunto, es decir, uno analiza la inversión, uno analiza el retorno de la inversión, ¿sí? Por allá veremos más adelante una variable que se llama valor presente neto, hay otra que se llama tasa interna de retorno, que son métodos numéricos de evaluaciones financieras que nos meten en un modelo matemático esas dos variables, la inversión, el retorno de la inversión, el beneficio. Entonces uno, en función de ese análisis, uno toma una decisión de ejecutar un proyecto. Pero ¿qué pasa si después mi proyecto se desvía? O sea, ¿qué pasa con un proyecto, por ejemplo? Hay un proyecto colombiano icónico, la refinería de Cartagena, que cuando se establecieron las líneas bases se dijo que el proyecto iba a valer 4.000 millones de dólares. Pero después, durante la ejecución, se tuvieron que hacer controles integrados de cambios y el proyecto valió 8.000 millones de dólares. Es decir, valió el doble de lo que debía valer. Si eso pasa en un proyecto sin que cambien los beneficios, eso implica necesariamente que algo pasó al interior de la compañía y que entregamos menos valor del que habíamos prometido. Es decir, una cosa es un proyecto en el que yo invierto 4.000 millones de dólares y me gano, por ejemplo, 8.000 millones de dólares en 20 años. ¿Sí? Pongamos ese número básico. Y otra cosa es un proyecto en el que yo invierto 8.000 millones de dólares y recibo 8.000 millones de dólares distribuidos en 20 años. Sí, financieramente hablando y en términos de valor son dos cosas diferentes. Entonces, desde luego que la medición y sobre todo asegurar que uno tenga la data y todo lo que le permita tomar decisiones para corregir en el proyecto propende por lograr los objetivos y por generar el valor que se ofreció, que se le ofreció a la organización, lo que llaman la promesa de valor. Como les digo, siempre piensen, siempre que hablemos de medición, piensen en proyectos como dos curvas, o sea, una curva del planeado, de lo planeado, y una curva de lo ejecutado. ¿Sí? Esto no es así en estricto sentido, pero conceptualmente piénsenlo así. ¿Sí? Es decir, piénsenlo como una curva en la que ustedes establecieron el plan y luego empiezan a ejecutar. Y desde luego la medición será comparar, ¿cierto? Esto fue lo que yo dije que iba a llevar por acá, un corte al periodo uno, y esto fue lo que yo en realidad ejecuté. Sí, si yo puedo medir esos dos, pues puedo saber las diferencias y puedo tomar decisiones. ¿M? Bueno, algunas definiciones importantes aquí. Métrica. Vamos a hablar mucho de métrica. Una métrica es sobre todo una forma, ¿sí? El cómo medir una descripción de un atributo en un proyecto o un producto. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la métrica, el índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma me permite medir un atributo. ¿Cuál es? Cómo va el proyecto en términos de desempeño del cronograma. Eso es una métrica. ¿Sí? El cómo voy a medir un atributo en un proyecto o un producto. Líneas base. Ustedes ya saben esta definición, pero vuelve a salir acá. Aquí todo se va a volver, algunas cosas se van a volver repetitivas, ¿sí? Porque las estamos mirando desde diferentes ópticas, pero bueno, es una versión aprobada de un producto de trabajo que se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Yo he dado una definición un poquito diferente que a mí me parece más fácil y es un marco de referencia, ¿sí? O sea, que obviamente fue aprobado. Eso sí es importante, ¿sí? Entonces, el alcance aprobado que luego se utiliza como base de comparación con el alcance real del proyecto, ¿sí? Y que nos permite sacar conclusiones. O el cronograma aprobado, que luego
con respecto a ese, comparamos lo real ejecutado en términos de cronograma y nos permite sacar conclusiones. Un tablero, entonces vamos a hablar de conjuntos de diagramas gráficos que muestran el avance o el rendimiento en relación con mediciones importantes del proyecto. ¿Por qué se realiza medición? Esto lo voy a pasar rápido. Evaluar el desempeño en comparación con el plan siempre es la característica más importante. Corina, adelante. Sí, profe. No sé si me adelanto un poco pero solo como para confirmar si es como va por la línea correcta. Sí, Es señor. decir, que en este desempeño de medición entran esos indicadores de cronograma que estaban antes en PEPNUC sexta edición, que hacían parte del PV, VG, EC, ¿sí? Que era el valor planificado, valor ganado, costo real, variación del cronograma. ¿Es así? Digamos que Ujú. estamos hablando de la teoría en estos momentos, pero los indicadores que se establecieron en el PEMP sexta edición se mantienen en esta medición a nivel de numérico. Y Corín, la respuesta es sí, lo has dicho absolutamente bien. Y Ok. lo otro chévere es que, digamos, em, entiendo que de lo que tú dices que ya entiendes la filosofía de los diferentes documentos y de las buenas prácticas del PMI. ¿A qué me refiero? Aquí las vamos a ver, como las menciona el PMBOK séptima edición primero, y vas a ver que las menciona un poco conceptualmente hablando. Cuando arranquemos grupo de procesos, entonces, ya no las voy a ver desde esta perspectiva, sino desde cómo están en los grupos de procesos. Son estas mismas técnicas, las mismas, pero allá como están con más detalle, les voy a hacer ejercicios de, por ejemplo, calcule si este proyecto está atrasado o adelantado. Pero vas a ver que esas son las métricas, básicamente, ¿sí? Y las variables, las vas a ver aquí, ¿sí? Un poco de manera más conceptual, allá un poco más aplicadas con más detalle, ¿vale? Ok, ok, vale, profe, gracias. Es decir, todo empieza como a cruzar con todo y a entender uno que aquí está la filosofía, allá está como el detalle, pero al final cuando uno lo comprende, pues puede armarse un todo. Entonces, bueno, evaluar el desempeño, hacer el seguimiento de la utilización de recursos, trabajo completado, presupuesto gastado. Este que es un poquito diferente y es, oiga, es importante la rendición de cuentas, ¿sí? O sea, la rendición de cuentas no solo para demostrar transparencia y honestidad, sino porque demuestra organización en los proyectos. Desde luego que los interesados siempre están, eh, em, los interesados están interesados. O sea, les interesa ese tipo de información, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando uno en una organización está ejecutando un proyecto, pues todo el mundo está pendiente de si uno va a gastar más plata, ¿no? Y si va a gastar más plata de lo que planeó, todo el mundo se pone nervioso, ¿sí? ¿Cuánta plata más? Venga, ¿de dónde va a salir esa plata? Bueno, eso es importante. Evaluar si los entregables del proyecto están orientados a entregar los beneficios. Ya hablé de esto en la diapositiva anterior. Enfocar las conversaciones sobre compromisos, oportunidades y opciones, es decir, estamos hablando sobre certezas, ¿sí? Los números tienen esa ventaja, los números no pelean con nadie, ¿cierto? Son un lenguaje universal. Asegurarse de que los entregables del proyecto cumplan con los criterios de aceptación del cliente. Aquí vamos a hablar, esta diapositiva, bueno, lo cuento porque puede salir una pregunta, pero no se vayan a concentrar tanto en esto. Habla de que hay diferentes indicadores claves de desempeño. Aquí vamos a decir que los indicadores claves de desempeño se llaman KPIs. ¿Sí? Cuando uno trabaja en empresas multinacionales le dicen los KPIs, que son como Key Performance Index. ¿Sí? Key Performance Index. ¿Qué es esto? Indicadores claves de desempeño. Cuando uno habla de indicadores claves de desempeño, el PMI dice que hay dos. Unos indicadores adelantados, o sea, como unos indicadores, ¿sí? Números, ¿sí? Pero que le cuentan un poco sobre el trabajo que no ha sido ejecutado. Por ejemplo, un indicador adelantado es el número de actividades pendientes. No le habla de algo que ya pasó, sino le habla
le da un indicador de lo que está por venir. Eso se llaman indicadores adelantados, lo que está por venir. No son tan típicos, pero el PMI los menciona. Y están los indicadores rezagados. Los indicadores rezagados son los que típicamente utilizamos, ¿sí? Que son, por ejemplo, el número de entregables completados, el porcentaje de avance, el índice de desempeño del cronograma, el índice del desempeño del costo. Nos dicen qué nos pasó atrás, ¿sí? Ojalá lo más, o sea, ojalá no tan rezagados para que de manera oportuna podamos tomar decisión, pero al final son con información pasada, con información del pasado. Y nos habla aquí también de las métricas efectivas, que las métricas efectivas deben ser específicas, significativas, alcanzables, relevantes, oportunas. Un poco como los objetivos, ¿no? Más que aprenderse esto, es que las métricas deben tener esa capacidad, ¿sí? De decirle o de permitirle a uno inequívocamente medir lo que uno quiere medir. O sea, si yo mido el desempeño del cronograma, si lo que quiero medir es cómo va el cronograma, pues me debe permitir, ¿sí? Saber qué significa ese indicador, si voy bien, si voy mal, ¿cierto? Y bueno, otra serie de atributos, pero quizá esos son los más importantes. Aquí nos dice qué medir, ¿sí? O sea, empieza a preguntarnos o empieza a decirnos el PMI, bueno, usted debería pensar en medir lo siguiente. ¿Sí? Desde luego, todo esto tiene que ser adaptado, pero los pone ahí sobre la mesa que uno debería medir o debiera tener métricas sobre entregables, ¿sí? Métricas sobre la entrega, métricas de desempeño con respecto a la línea base, métricas de recurso, métricas de valor de negocio, que ya hablamos de, por ejemplo, el TIR y la VPN, métricas de interesados y pronósticos. Las menciono de chorro porque aquí las voy a empezar a desglosar. Entonces están primero las métricas sobre entregables. En este tema de métricas, yo he señalado en color rojo las que son más importantes para el examen, ¿sí? Las que tienen, las que casi estoy seguro que les van a salir preguntas asociadas a ellas. Las otras, digamos que no son tan relevantes. Importante, ojalá que uno genere recordación. Hay algunas que son muy dicientes. Entonces, sobre entregables nos dice, mire, uno puede tener métricas que indiquen información sobre errores o defectos. ¿Sí? Por ejemplo, el número de defectos identificados. Esa es una métrica que puede ser asociada a un entregable. Habla de métricas o medidas de desempeño, ¿sí? Ya son medidas que describen físicamente, por ejemplo, el tamaño, el peso, la capacidad, la exactitud, la eficiencia. ¿M? Hay otras métricas ya más de desempeño técnico. Estas son medidas de desempeño, pero es como en términos de las características. Estas de desempeño técnico, sí, es que ya al funcionar, o sea, es entregable al funcionar, me cumple con unos requisitos más específicos. No es como estas condiciones que muchas veces son condiciones generales del entregable. Estas son típicamente condiciones del entregable en operación, ¿sí? En operación. Es decir, por ejemplo, una medida de desempeño técnico en una planta de tratamiento de agua potable puede ser que el cumplimiento de los parámetros, ¿sí? Establecidos por norma para el agua potable, el nivel de turbidez con el que está entregando el agua. Esa es una medida de desempeño técnico, ya el entregable operativo. Estas son más medidas de desempeño como más teóricas, como más la que uno encuentra típicamente en algunas fichas generales de especificaciones. Están las métricas de desempeño con respecto a la línea base. Estas, a las líneas base, estas son un poco más importantes, ¿sí? Entonces van a haber varias señaladas en color rojo. Dice que en términos de cronograma puede haber métricas de fecha de inicio y finalización. Siempre que hablemos de métricas, recuerden, estamos pensando
en un plan o en un teórico y un real, ¿sí? Entonces, cuando yo digo métricas de fechas de inicio y fechas de finalización, imagínense ustedes que tienen un cronograma donde las actividades tienen fecha de inicio y finalización teórica y van y la comparan con la fecha real de inicio y de finalización de la actividad. Ahí es que se convierte esto en una métrica. Esfuerzo y duración, ¿sí? El esfuerzo requerido por una actividad y la duración requerida. Variación del cronograma, ¿sí? Schedule variance es, el schedule variance está definido, pues lo voy a escribir aquí, pero más adelante vamos a ir sobre eso con más detalle. El schedule variance es el EB menos el PB. Y entonces, Corina, ahí empezamos a hablar de precisamente esas variables, el valor ganado y el valor planeado. ¿Sí? Hay que memorizarse esta ecuación. El SB es igual al EB menos el PB. ¿Sí? Pero sobre esto volveremos más adelante en los procesos. Por ahora las estoy mencionando. Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma, denominado como el SPI, es igual al EB sobre el PB. Es decir, que ustedes se pueden dar cuenta aquí que la variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma son dos indicadores que miden lo mismo, pero lo miden de forma diferente. Este lo mide como un índice adimensional, sin dimensiones. Este lo mide en términos de dinero, ¿sí? O sea, mide la variación del cronograma en términos de dinero. Este es un índice adimensional, pero ambos miden cronograma. Entonces, miden el desempeño, si vamos bien o mal en términos de cronograma. Tasas de finalización de características, ¿sí? Es decir, unas relaciones para ver las características muchas veces asociadas a unos hitos intermedios. En términos de costo tenemos costo real en comparación con costo planificado. La variación del costo, que entonces la variación del costo, el CB, es igual al EB menos el AC, el valor ganado menos el costo actual. Yo creo que aquí esta se fue mal, esta no es variación del cronograma, sino índice de desempeño del costo. Venga, una vez la corregimos, ¿sí? Este no va aquí. El que está es el índice de desempeño del costo. ¿M? Entonces no olviden, este CB, esto es EB menos AC y el CPI, este es EB sobre AC. Dos indicadores que miden lo mismo, pero nos toca aprender a usarlos ambos. Más adelante veremos cómo y haremos ejercicios con ellos. Nos toca aprender a usarlos ambos porque típicamente en el examen salen preguntas de ambos. ¿Listo? Entonces, bueno, índices o métricas de desempeño con respecto a la línea base. Aquí, miren que aquí están las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones. Cost variance, variación del costo, variación del cronograma, índice de desempeño del costo, índice de desempeño del cronograma. Entonces, esta es útil. Miren que típicamente cada gráfica, o sea, cada una de estas variables tiene una gráfica, ¿sí? Cada una de estas variables tiene una gráfica, es decir, esta morada es la gráfica del PB. ¿Por qué sé yo que es la gráfica del PB? Porque el PB es el valor planeado y el valor planeado lo tiene uno desde que planea. O sea, es la única variable
que está desde antes de ejecutar. Es decir, en esta gráfica ustedes ven que con seguridad al día, este es el día de hoy, o sea, este es el tiempo de hoy. Y hicimos una medición de algo acá y otra medición de algo acá. Medimos dos variables. Pero la línea que excede el tiempo, o sea, que excede el tiempo actual, pues es la de valor planeado, porque cuando uno planea, planea todo el proyecto. O sea, planeó el proyecto desde el principio hasta el fin. Eso es lo que me permite saber que esa es el PB. El EB, pues aquí por convención me dice que esta es la curva de EB. Y el AC me dice que esta es la curva del AC. Sabiendo que la curva azul es la curva del valor ganado, la curva naranja es la curva del costo actual y la curva morada es la curva del PB, díganme por favor si el CPI de este proyecto es menor, mayor o igual a uno. Y díganme si el SPI de este proyecto es mayor, menor o igual a uno. Díganme eso, por favor. ¿Mm? Viendo esta gráfica, ¿no? O sea, díganme el CPI y y el SPI. No me pueden dar números porque no lo tenemos acá, pero díganme, mirando la gráfica nomás, si es mayor o menor o igual que uno. Mayor, menor o igual a uno. Si escriben, venga, porque qué tal escriban y yo no me dé cuenta. No, SPI menor que uno, dice Corín. SPI mayor que uno, es lo que nos dice Corín. Vamos a verlo, ¿no? O sea, si uno proyecta estas gráficas, o sea, este es el proyecto con corte al día de hoy, con corte al día de hoy. Vamos a sacar los indicadores con corte al día de hoy. Entonces, el PB con corte al día de hoy es este punto, ¿cierto? Si yo me llevo este punto, acá lo proyecto, pues ahí ya está proyectado, es este. De igual manera, la curva naranja es la curva del AC, entonces si yo me llevo ese punto y lo proyecto acá, ese es el AC. De igual manera, este es el EB. Si yo voy a analizar el CPI, pues el CPI me dice que es EB sobre AC. EB sobre AC, ahí está la ecuación. Es decir, este valor sobre este valor. Es decir, un número más pequeño, este es un número más pequeño dividido en un número más grande. Cuando uno divide un número más pequeño en uno más grande, eso le da menor a uno. ¿Sí? Hagan el ejemplo. Supongan que esto es 60 y esto es 100, ¿cierto? 60 dividido en 100 da 0,6, ¿cierto? Que es menor a uno. 0,6 es menor a uno. En el caso del SPI, el SPI es igual al EB
sobre el PB. En este caso, entonces, el EB es este, ¿sí? Ya dijimos, y el PB es este. Es decir, que nuevamente el EB, que es el numerador, es más pequeño que el PB. Es decir, que el SPI también es menor que uno, que es EB dividido en el PB. En este proyecto, ambos indicadores son menores a uno. Más adelante veremos que indicadores menores a uno, o sea, si el CPI es menor a uno y el SPI es menor a uno, esto significa sobrecostos y esto significa retrasos en el cronograma. Mal desempeño, mal desempeño. ¿Sí? Indicadores menores a uno es mal desempeño. Indicadores mayores a uno es buen desempeño. Indicadores iguales a uno es que vamos cumpliendo el plan. O sea, un indicador de CPI igual a uno, ¿sí? Es que, perfecto, o sea, estamos ejecutando tal cual planeamos. Es poco común, pero perfecto. Un indicador de SPI igual a uno es que hemos ejecutado la cantidad de trabajo que habíamos planeado ejecutar. ¿Listo? Después volveremos con ejercicios numéricos, pero acá quiero que me lo entiendan conceptualmente porque les puede salir una gráfica como esta, ¿sí? Y entonces tendrían que aplicar sencillamente las ecuaciones. Hay otro tipo de métricas, ¿no? Métricas sobre recursos y valor para el negocio. Entonces puede haber, por ejemplo, cuando uno saca, Project le permite a uno sacar el uso de recursos. Entonces, si usted saca el uso planeado de recursos versus el real de recursos, pues tiene métricas de recursos o ya en términos del costo de los recursos utilizados, el planeado versus el ejecutado. Y ya en el valor para el negocio, recuerden que muchas veces el valor para el negocio está asociado a lo que les decía inicialmente. La inversión, el esfuerzo en el proyecto versus los beneficios esperados para el proyecto. Y entonces uno empieza a hablar de indicadores o de métricas como esta, costo-beneficio. Costo-beneficio normalmente implica costo-beneficio, ¿sí? Costo-beneficio, miren, es una relación. Costo slash, sí, o slash, no, esto no es un slash. Costo dividido, sí, en el beneficio. ¿M? Si yo digo que yo tengo 3 unidades de costo y 2 de beneficio, pues eso significa que no es bueno, no es un proyecto bueno, ¿sí? Porque eso significa que mientras el proyecto me costó, imaginémonos, 3 millones de dólares, obtuve en beneficios 2 millones de dólares. ¿Sí? A veces los beneficios no son fáciles de cuantificar, pero imaginémonos acá que se pudieran cuantificar. Entonces eso significaría costos, ¿sí? De 3 millones de dólares para obtener beneficios de 2 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿ustedes ejecutarían un proyecto donde invierten 3 millones de dólares para recibir en beneficios 2 millones de dólares? Pues la respuesta es que no, ¿cierto? Otra cosa es, por ejemplo, un costo-beneficio igual a 2 sobre 4 o lo que es lo mismo, ¿sí? No lo pongamos en 2 sobre 4 sino 1 sobre 2 que es lo mismo, ¿sí? Una relación costo-beneficio de 1 sobre 2 es que el costo es de 1 millón de dólares y los beneficios de 2 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, los beneficios son mayores que los costos. Es decir, que cuando uno hable de relaciones costo-beneficio, las relaciones costo-beneficio tienen que ser mayor que uno para que sean buenas. ¿Sí? Perdón, aquí lo dije mal.
menor que uno para que sean buenas, ¿no? Menor que uno para que sean buenas. ¿Sí? Para que sean buenas tienen que ser menor que uno, para que sean buenas, como en el caso, como en este caso, que es 1/2 es 0,5, es decir, esta sería una relación costo-beneficio igual a 0,5. Las relaciones costo-beneficio a veces se expresan como, como fracciones o a veces como decimales, ¿sí? Pero es importante saberlas leer. Entonces, pregunta de examen para que respondan por el chat. Respondan. Si yo les digo que tengo tres proyectos con tres relaciones costo-beneficio, ¿m? La primera es 1/2, la segunda es 1/3 y la siguiente es 3/1. ¿Cuál de estos proyectos genera más valor para el negocio? ¿Cuál de estos tres proyectos genera más valor para el negocio? ¿Cuál? Opinen por el chat, por favor. 1/3, perfecto, ¿cierto? Porque esto significa, ¿m? Hagan la analogía, costo de $1.000.000, beneficio de 2. Esto sería 0,5. Este sería, creo que 1/3 da 0,33. Y esto sería 3. Entre más baja, más pequeña sea la relación costo-beneficio, mejor el proyecto. Este sería el mejor. ¿Listo? Bueno. Relación costo-beneficio, entrega de beneficios planificada en comparación con entrega real de beneficios. Antes de eso, Samuel preguntaba, ¿este indicador también se podría usar para proyectos con retorno económico o principalmente para proyectos que no generan retorno sino otro tipo de valor? No, las relaciones costo-beneficio típicamente son utilizadas en proyectos con beneficios que no son fáciles de cuantificar, típicamente. Es decir, típicamente cuando uno tiene proyectos que los beneficios son en términos de dinero o fácilmente cuantificables en términos de dinero, uno utiliza más indicadores o métricas como la tasa interna de retorno y como el valor presente neto. ¿M? Cuando uno recurre más a la relación costo-beneficios, porque los beneficios son más difíciles de cuantificar, ¿sí? Entonces, ese es el caso típico de los proyectos con impacto social. Pero en todo caso, la mejor forma de uno de pronto analizarlos en términos de indicadores es asumir que tanto el costo como el beneficio son números, ¿sí? Son dinero. ¿M? Pero es importante mencionar que a veces se utilizan ese tipo de proyectos en los que los beneficios son difícilmente cuantificables en términos de dinero. Bueno, decía que entrega de beneficios planificada en comparación con entrega real de beneficios, entonces es que yo voy, miro cuáles sean los beneficios esperados cuando planeé y luego cuando ejecuto, voy y miro cuáles son los beneficios que realmente obtuve, ¿sí? Es decir, yo dije, oiga, íbamos con la construcción de ese hospital. ¿Sí? Íbamos a incrementar el nivel de cobertura de la población, el nivel de cobertura en prevención en salud en un 5%. Y después ejecutamos el proyecto y nos dimos cuenta que solo incrementamos la cobertura en salud preventiva en el municipio en el 3%. ¿Sí? Entonces uno está comparando beneficios teóricos versus beneficios reales. Retorno de la inversión, que es uno que plantea el PMI, pero que muchas veces se expresa más en términos de tasa interna de retorno. Más adelante volveremos sobre ese y sobre el valor presente neto, ¿sí? O el valor actual neto. La traducción a veces lo pone como valor actual neto, pero es valor presente neto, ¿sí?
Haremos ejercicios. No es tan fácil como la relación costo-beneficio, porque como es numérico, ¿sí? O sea, lo que les he dicho es que típicamente los proyectos que tienen beneficios numéricos, o sea, en términos de dinero, se utiliza este indicador. Eso implica que aquí vamos a hacer unas operaciones matemáticas. Estos son proyectos en los que, como dije, los beneficios son más difíciles de cuantificar, y por eso el indicador al final es un poco más fácil de leer. No hay que hacer tanto análisis numérico. En este hay que hacer más análisis numérico. Esto era lo que decía yo, muchachos. No olvidar, muchachos y muchachas, no olvidar que los proyectos finalmente son esfuerzos, o sea, requieren inversión de recursos, ¿sí? O sea, esto es una línea de tiempo en la que estoy asumiendo que invertí $600,000, supongamos, ¿sí? Y se esperan beneficios, ¿sí? Entonces después espero beneficios que me va a producir el proyecto, bien sea producto de ventas, bien sea producto de que un cliente me va a pagar, bueno, por la razón que sea, espero beneficios. Si ustedes se fijan, básicamente el cruce de estas dos variables, ¿sí? Es a la que hacemos referencia en estos indicadores. Es decir, estos indicadores al final me terminan cruzando la inversión con los beneficios y permitiéndome leer cómo es esa relación para que yo tome la decisión de ejecutar el mejor proyecto que tenga un balance conjunto entre la inversión y los beneficios. ¿M? Eso es al final lo que uno está haciendo. Tiene un poquito más de complejidad, pero para fines de este curso, esa es la forma en que se debe entender. Aquí entonces ya hablamos de otro tipo de métricas, métricas sobre interesados. Cuando decimos métricas sobre interesados, entonces seguramente ustedes se imaginarán que queremos saber cómo están los interesados. Y entonces aquí uno ve, por ejemplo, una técnica que se llama puntuación neta del promotor. Puntuación neta del promotor es una técnica en la que uno le pregunta a a los involucrados, ¿sí? Oiga, ustedes, ¿recomendarían este entregable para que otro proyecto, otra organización lo desarrolle? Es decir, como un poco nos recomendaría en términos de ejecución del proyecto o en términos de cómo desarrollamos el proyecto. Y entonces él dice, sí, sí lo recomendaría o no porque me fue muy mal con ustedes. Eso es puntuación neta del promotor. Muchas veces se expresa en términos numéricos. Los diagramas de estados de ánimo son estos que ven acá, ¿sí? Entonces, los diagramas de estados de ánimo, implementenlos en sus oficinas para que no se les olvide. Este es quizá un poquito más importante que el anterior. Es que uno pone los días de la semana y entonces la gente va y dibuja en un tablero la carita, la dibuja al final de cada jornada. Sí, entonces por ejemplo, dice que Tom el lunes como que ni bien ni mal. Sí, ahí fue. Pero esta otra, que no sé quién es, dice que en cambio el lunes el ambiente, el clima laboral y cómo se sintió en el proyecto, ¿sí? Su mood, su estado de ánimo fue bueno. Y el martes ambos se sintieron como agradables, ¿sí? Y comprometidos, bien, todo marchó bien. ¿M? Y desde luego, pues son diagramas que permiten identificar qué tan conforme, qué tan cohesionado está el equipo, qué tan bien, qué tan bueno es el clima laboral. Pueden ser aplicados para el equipo directivo del proyecto o para otros interesados también, pero como muchas veces requiere que alguien entre o raye, sí, y escriba, pues se utiliza principalmente para involucrados internos del proyecto que están colocados. Ustedes se acuerdan a qué se hace referencia con colocados, ¿no? Colocados ante el PMI es que comparten el mismo sitio físico, co-location, ¿sí? Traducido. Bueno, y hay otros, por ejemplo, para medir la moral se mide a través de surveys, o sea, a través de encuestas, se hacen encuestas de cómo está la moral del equipo. Y otro indicador dice, otra métrica sobre interesados es la rotación. Altas rotaciones no planeadas en equipos de proyectos son sinónimo de que el proyecto no anda muy bien en términos de gestión de los interesados, ¿sí?
Por ejemplo, yo hace algún tiempo di un curso de proyectos en crisis y una de las características, o sea, una de los indicadores de que un proyecto está en crisis es que la gente empieza a renunciar, se empieza a ir, ¿sí? Esa es una métrica que tiene sentido. La gente se aburre, ¿sí? O tiene miedo o está preocupada y a veces deja tirados los proyectos. Una buena métrica. ¿M? Métricas sobre pronósticos. Ojo que aquí Alba, Samuel y Corín, ojo que aquí entonces miren que hay unas métricas asociadas a los indicadores, ¿sí? Los indicadores de desempeño, que ya las vimos, que son principalmente estas, pero hay otras métricas asociadas a pronósticos, es decir, con base en la información que tenemos del proyecto, esto es pasado, ¿no? Esto fue cómo se comportó el proyecto en el pasado. Y con base en eso, entonces vamos a hacer proyecciones. Vamos a hacer pronósticos, ¿eh? Y entonces tenemos, por ejemplo, una primera métrica que es la estimación hasta la conclusión. La estimación hasta la conclusión es cuánto dinero nos vamos a gastar de hoy en adelante en el proyecto. ¿Cuánta plata desde hoy nos vamos a gastar? ¿Sí? Es decir, obviamente en esta gráfica esto es expresado en términos de dinero. Esto es expresado en términos de dinero. ¿M? Y esto es tiempo. Entonces, si hasta hoy me he gastado esta plata, porque el costo actual es el que me dice cuánta plata me he gastado, pues de aquí hacia arriba es el ETC. El ETC es la proyección que yo hago de cuánto me voy a gastar. Porque ustedes se imaginarán que si un proyecto, por ejemplo, tiene un CPI menor a uno, si un proyecto tiene un CPI menor a uno, significa que el proyecto tiene sobrecostos. Y entonces, si el proyecto tiene sobrecostos, lo más natural es pensar que el proyecto ya no va a valer lo que originalmente creímos que iba a valer. Va a valer más. ¿Sí? ¿Cuánto nos vamos a gastar de hoy hasta que termine? Eso es el ETC. ¿Sí? El ETC. El EAC, después volveremos sobre estos conceptos más desde la perspectiva numérica, pero importante que aquí me sigan en eso. El EAC, que lo denominan estimación a la conclusión, es, bueno, yo dije inicialmente, o sea, yo tenía inicialmente un presupuesto para el proyecto de $600,000. $600,000. Pero de nuevo, como el CPI es menor a uno, quiere decir que el proyecto ya no va a valer 600,000 porque vamos desviados en costos. ¿Cuánto va a valer el proyecto ahora? La pregunta que le hacen a uno todo el mundo es ¿cuánto va a valer el proyecto ahora? Entonces seguramente va a valer 720,000. El EAC es cuánto me va a terminar valiendo todo el proyecto. EAC, estimación a la conclusión. ¿Cuánto me va a terminar valiendo un proyecto dado que llevo desviaciones en costo? La estimación a la conclusión es cuánto necesito desde hoy, es decir, no cuánto me va a terminar valiendo todo el proyecto, sino desde hoy cuánta plata necesito. Hay una relación entre el ETC y el EAC, después la veremos. Hay otro, por ejemplo, la variación a la conclusión, ¿sí? Que es la diferencia entre estos dos, es decir, un proyecto que hoy pronostico que me va a valer 720,000 y que originalmente me debía valer $600,000. ¿Cuánto es la diferencia? Pues aquí se ve claramente que es 120,000. Hay unos índices, sí, asociados a el desempeño, o sea, si quiero ejecutar el proyecto, sí, tal cual lo planeé, ¿qué índice debería tener? Estoy pronosticando ya no los impactos, sino el índice que debería mantener.
Hay otros, por ejemplo, regresión, ¿sí? La regresión para mirar tendencias, es decir, correlacionar dos variables, ¿sí? Y decir, oiga, Excel, sáqueme una gráfica hoy que me correlacione esas dos variables. Entonces, como ya tengo una ecuación para esas dos variables, entonces, ahora sí, ayúdeme a predecir algo en el futuro. Y análisis de rendimientos. Básicamente, análisis de rendimiento es empezar a mirar qué tan buen rendimiento ha tenido determinado recurso en el proyecto. Sobre las que están en rojo, volveremos, ¿sí? Cuando veamos procesos, ¿sí? Volveremos más desde la perspectiva matemática, o sea, de lo que dicen los procesos allá. Pero sepan acá que en todo lo relacionado con métricas, ¿sí? Tanto los índices como los, ¿cómo es que lo llaman? Ay, se me olvidó el nombre, los pronósticos son relevantes. Este dominio de desempeño de la medición entonces nos habla también de la presentación de la información, o sea, nos dice no solo medir las métricas, ¿cierto? Sino las métricas tienen que ser presentadas. Entonces, aquí un ejemplo de tableros de control, ¿sí? Tableros de control. Yo solo les quiero mostrar unas cosas, algunas cosas para que ustedes las tengan presente. Por ejemplo, aquí hay unos índices asociados a hitos, a cumplimiento de hitos. Nuevamente sale el SPI, nuevamente sale el CPI. Este es un índice de riesgos o cualquier otro índice que uno quisiera de pronto incluir en el tablero de control. Aquí deberían ir las curvas S. Curvas S son estas que ustedes vieron aquí, curvas S. Las curvas S complementan los indicadores, porque si ustedes se dieron cuenta ahorita, los indicadores, o sea, si está en la semana 12, los indicadores me dicen el desempeño del proyecto con corte a la semana 12. Es decir, este proyecto es un proyecto que está atrasado en términos de cronograma, ¿cierto? Tiene un SPI menor a 1, atrasado en términos de cronograma, pero tiene ahorros, porque el CPI es mayor a 1, tiene ahorros. Entonces, este proyecto va de esa manera con corte a la semana 12, pero las curvas S tienen una ventaja adicional y es que las curvas S permiten mirar tendencias. Porque si yo me devuelvo, por ejemplo, a esta gráfica, asumiendo que es la curva S, si ustedes se fijan, por ejemplo, mire, esta diferencia es la diferencia entre el EB y el PB, ¿cierto? Esa diferencia entre el EB y el PB, lo que me está marcando es el atraso del proyecto. Es decir, que el atraso del proyecto está en función de esta brecha. Y si ustedes se fijan, esa brecha se está haciendo cada vez más grande. Es decir, si yo trazo otra línea de tiempo por acá, ¿sí? Hace un par de semanas, hoy estamos acá en el proyecto, pero si yo me devuelvo a revisar los datos de hace un par de semanas la diferencia entre el EB y el PB era más pequeña. Es decir, aquí todavía tenía un SPI menor a uno. Pero acá se ha agravado la situación. Aquí tiene también un SPI menor a uno, pero con una situación más grave porque la brecha se ha incrementado. Es decir, lo que les quiero señalar es que las curvas S me terminan dando información de tendencias. Este es un proyecto que no solo está atrasado con corte al día de hoy, sino que viene ese atraso creciendo. Y eso es más preocupante aún para el proyecto. Eso es más preocupante. ¿Listo? Hay otra información sobre la cual no voy a ir más, por ejemplo, los avances, el trabajo del próximo periodo, los riesgos y temas a escalar, porque generalmente son más texto, ¿sí? O sea, es más de escribir ahí. Esto es un tipo de tablero de control, o sea, un tablero, imagínense, el tablero de control es el tablero de control del carro, haciendo la analogía.
estoy manejando el proyecto y estos son los indicadores de cómo está el proyecto, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir leyendo de esto y mirando qué cambios hago para obtener el mejor desempeño del carro. Habla el PMI de que hay unos radiadores de información. Imagínense radiadores de información es cuando hay otro tipo de información y no es tan técnica del proyecto, sino que se distribuye información a otros involucrados, ¿sí? Cualquier tipo de información, ¿sí? Entonces no me voy a referir mucho a esto porque depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, yo cuando trabajé en el externado hacían proyectos de tecnología, estaban haciendo un proyecto de tecnología que era la instalación de más APs, Access Points, ¿no? Access Points son los dispositivos que radian el Internet, o sea, que mandan el Wi-Fi, ¿sí? Entonces uno instala APs para tener cobertura de Wi-Fi en una zona. Y entonces ellos tenían un tablero de control, una pantalla y mostraban el número de conectados, ¿sí? Es decir, en la medida que el proyecto tenía más APs, más personas se iban conectando a la red, a la red se aumentaba la cobertura y entonces ellos mostraban allá gráficas del incremento y eso. Querían mostrarle a la gente, mostrar gestión, que la gente estuviera informada, ¿sí? Los involucrados. Entonces, digamos que fíjense más en la parte gráfica, que hay mucha información que dependerá del proyecto. Estos son radiadores de información. Y este, por ejemplo, es lo que se llama un tablero Kanban, ¿sí? Un tablero de tareas, que es propio de la filosofía Lean Construction, en la cual hay unas actividades para hacer, ¿sí? Típicamente hay unas actividades para hacer, entonces se listan aquí todas las actividades para hacer, las actividades que próximamente vienen en el cronograma. Y entonces se van jalando, es decir, unas de estas empiezan a moverse a la derecha porque empiezan a ejecutarse, ¿sí? Otras ya terminan su fase de ejecución y entonces pasan a la fase de testing, de pruebas, y ya aquí finalmente están completadas. Y aquí están las que tienen algún tipo de retraso. Los tableros Kanban sobre todo, bueno, hacen parte de, o sea, son muy utilizados en la filosofía Lean Construction, pero en parte de la filosofía Lean Construction es el trabajo también colaborativo. Entonces, normalmente esto se pega o en un tablero físico donde la gente va moviendo las actividades y va viendo cómo se van moviendo las actividades, o a veces lo hacen virtualmente. Sí, por ejemplo, hay una que se llama Trello, hay una aplicación que se llama Monday. Y esas permiten hacer este tipo de ejercicios en trabajo colaborativo y todo el mundo conectarse al tablero Kanban. Esta es básicamente la filosofía. Hay otro tipo de gráficos. Este es, por ejemplo, un gráfico de trabajo pendiente versus realizado. Entonces muestra la ejecución del trabajo día a día, cuántas actividades se han ejecutado. Aquí de pronto una línea que típicamente es cómo se planeó el trabajo, es decir, por aquí en el día cero quedaban 23 o 22 tareas por ejecutar y se esperaba que por aquí en el día 10 ya quedaran 12 actividades por ejecutar. Sí, esta era como la línea base, digamos, la línea base, ¿sí? Y luego entonces lo que se empieza es a trazar puntos, ¿sí? La curva azul, por ejemplo, son las tareas remanentes. Entonces, obviamente, por aquí arrancaron con un nivel de tareas remanentes. Miren que hay un desfase, es decir, que seguramente eso implica que al final se incluyeron unas actividades adicionales, ¿cierto? Y entonces empiezan a ejecutar actividades. Hay semanas durante las cuales no ejecutan actividades, entonces la curva es plana y va bajando, de tal suerte que, por ejemplo, por acá, con corte al día 11, las actividades que quedan por ejecutar son 15 actividades por ejecutar. Gráficos de trabajo pendiente o trabajo realizado, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de gráfica. Ahí he sacado como las más importantes. Ya llegando a la parte final de este dominio de desempeño de la medición, entonces dice, oiga, hay que tener cuidado con algunos riesgos o peligros en las mediciones. El primero es este efecto Hawthorne, que es que hay que tener cuidado al establecer métricas
porque las métricas a veces generan efectos indeseados. Voy a poner eso acá, ¿sí? Porque para que ustedes lo tengan ahí, lo tengan ahí, eh, porque pueden generar efectos indeseados. Por ejemplo, si usted pone una métrica que sea el número, usted, por ejemplo, quiere medir el desempeño del trabajo de su equipo de proyecto. Y entonces le pone a cada uno un indicador que refleje cuántas actividades se ejecutan en el mes, cuántas actividades. Bueno, eso tiene un efecto. Seguramente se van a ejecutar más actividades, ¿sí? Porque usted está estimulando, al medir, usted está estimulando que la gente se direccione, ¿sí? Al sentirse medida, la gente, o la medición per se genera cambios en los comportamientos. Pero eso puede ocasionar a su vez que, por ejemplo, la calidad disminuya, porque entonces la gente preocupada por hacer más actividades ya no las hace con la misma calidad, con el mismo empeño. Eso se llama efecto Hawthorne. Métrica de vanidad es que se miden métricas que nadie nunca mira, que no sirven para nada, pero ahí se siguen midiendo. Sí, esto va por el lado de la destrucción de valor, o sea, eso termina siendo un desperdicio, eso va en contravía de lo que dice la filosofía Lean Construction. Hay unas métricas que pueden generar desmoralización cuando usted le pone una meta demasiado ambiciosa a un colaborador, ¿sí? Pues eso puede implicar que la gente ya ni se esfuerce, se desmoralice, porque dicen, no, esas métricas que me pusieron, pues no lo voy a cumplir. Entonces, como ya no lo voy a cumplir, bah, voy a mi ritmo, igual no lo voy a cumplir, ¿sí? Cuando las métricas son muy retadoras, cuando no son alcanzables, cuando se distorsionan, ¿sí? Cuando se enfocan en medir lo que no es correcto, cuando uno lo que hace es que a propósito, inconscientemente más bien, inconscientemente busca información que respalde el punto de vista que ya tenemos. Ese es un sesgo que todas las personas tenemos, ¿no? Todos vemos noticias que nos gusta escuchar y que ratifican lo que ya creemos. No buscamos noticias que van en contravía de lo que creemos. Eso se llama sesgo de confirmación. Tratamos de confirmar. Entonces, si creemos que un político es malo, tratamos de buscar las noticias que nos confirmen que es malo. Si creemos que un colaborador no tiene buen desempeño, tratamos de buscar la información, la data que nos confirme lo que ya creíamos. ¿M? Y desde luego, pues es un problema en las mediciones. Y la correlación inadecuada, ¿sí? A veces correlacionamos mal variables asumiendo que una es causa de la otra y no necesariamente, cuando no necesariamente lo es así. Aquí, con esta diapositiva, bueno, no me queda esta y otra, ya vamos a cerrar este dominio, pero aquí entonces nos habla de la resolución de problemas de desempeño. Típicamente, mire que aquí volvimos a, a las gráficas. Imaginémonos que esto es nuevamente valor planeado, ¿sí? Y entonces supongamos que tenemos este PB, que es el trabajo que planeamos para el proyecto. ¿M? Se supone que entonces nosotros deberíamos tener unos umbrales, ¿sí? O de pronto el ejemplo que estoy escogiendo no es el mejor, ¿sí? Imaginémonos que tenemos un indicador. Bueno, sí, dejemos ese. Imaginémonos que tenemos el PB, ¿sí? O puede ser otro indicador, por ejemplo, el número de actividades ejecutadas, o por ejemplo, el número de riesgos cerrados, cualquier indicador. Nos dice el PMI que nosotros debemos tener umbrales definidos de cumplimiento, es decir, un límite superior que aquí se muestra en naranja y un límite inferior que se muestra en verde. Y nosotros entonces empezamos a medir y el objetivo es que esto nunca se salga del umbral, ¿sí? Porque cuando se sale del umbral,
¿sí? Pues quiere decir que el proyecto ya no está cumpliendo y que entonces hay que desatar unos protocolos. Entonces aquí el PMI nos dice, oiga, es bueno que usted tenga los umbrales al final le van a servir para saber cuándo un proyecto está en estado de incumplimiento, pero hay que actuar antes de que se haya sobrepasado el umbral, o sea, no hay que esperar a que nos salimos de ese umbral para actuar, ¿sí? Entonces es importante eso. Y habla de un concepto que son el plan de excepciones. El plan de excepciones es el conjunto acordado de acciones después de que un indicador no se cumple, después de que una métrica no se cumple, ¿sí? Es decir, debe haber como casi que esto generalmente está en el plan para la dirección del proyecto. Hay que tener un plan de acciones trazado, que pueden ser, por ejemplo, reuniones, no tienen que ser los super planes de acción, pero por ejemplo una reunión con el contratista, ¿sí? Una reunión. Pueden ser desde luego medidas un poco más coercitivas, pero desde la perspectiva del PMI, pues siempre vamos a ser administradores responsables, diligentes, respetuosos, vamos a actuar de forma proactiva. Con esta entonces ahora sí cierro, dice que el crecimiento y mejora, ¿sí? O sea, la medimos no para castigar, ¿sí? Medimos para saber el desempeño del proyecto y para tomar acciones lo más rápido posible. Pero la intención principal es aprender y mejorar, ¿sí? Aprender y mejorar. Entonces debemos tener en cuenta que para optimizar el desempeño y la eficiencia del proyecto, midamos e informemos solamente información que cumpla con estos criterios. Permita que que el equipo del proyecto aprenda, facilite decisiones, mejore algún desempeño del producto o proyecto, ayude a evitar un problema futuro, prevenga el deterioro del desempeño. ¿Sí? Esas son como las premisas, que yo creo que un poco se refiere a que no midamos solo por buscar el culpable. ¿Sí? No. A veces es importante entender por qué ocurrió algo, pero la filosofía debe ser que nos permita esto, a aprender, facilitar decisiones, mejorar algún aspecto del proyecto, ayudarnos a prevenir problemas y prevenir el deterioro del desempeño.